Salud y paz en Cristo Jesús. Hoy vamos a hablar de la lámpara del cuerpo. Y por supuesto lo vamos a hacer a la luz de la palabra de Dios. Así que nos vamos a ubicar en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, y vamos a leer desde el verso 34 al verso 36. Y esto dice la Escritura. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Cuando leía esta escritura hace algunos años, le pregunté a mi Padre Celestial: Papá, si la lámpara del cuerpo es el ojo, te pregunto, ¿cuál ojo? ¿El derecho o el izquierdo? ¿Y qué pasa si alguien es ciego? Entonces su cuerpo no tiene lámpara. O si tiene cataratas o es tuerto, su lámpara le falla. Fue entonces cuando recibí la iluminación de entender que la lámpara del cuerpo no es el ojo natural, el sentido de la visión tal como lo conocemos, sino que el ojo representa la conciencia. La conciencia del hombre está formada y se alimenta dependiendo de qué alimento le demos. Si nosotros llenamos esta conciencia con la palabra de Dios y caminamos en los frutos que Dios demanda en obediencia, entonces estaremos construyendo una lámpara o un ojo bueno, una conciencia buena, y todo nuestro cuerpo será luminoso, estará lleno de luz. Y lo que nosotros hablemos será bendición, y nuestras obras serán agradables delante de Dios y de los hombres. Pero si alimentamos nuestra conciencia con las cosas del mundo o con los deseos de nuestra propia carne, entonces estaremos formando una conciencia maligna que llenará todo nuestro cuerpo de tinieblas, y lo que nosotros proyectaremos serán palabras de maldición y obras que no agradan a Dios. Usted se preguntará, hermano Eri, ¿de dónde saca usted esto que es la conciencia? Bueno, en primer lugar debo decirle que es una enseñanza celestial, espiritual, pero que tiene apoyo en las Escrituras, porque nuestro Dios no se contradice. Recuerden que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y nos ubicamos entonces en el libro de los Hechos, capítulo 24, versos 16, que nos va a alumbrar sobre este tema. El contexto es que Pablo se está defendiendo frente al gobernador Félix, está siendo acusado, y él, dentro de su defensa, menciona lo siguiente: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Vivir en la fe implica también tener y conservar con esfuerzo diario, metódico, en una búsqueda permanente a través de la palabra y de la comunión con Dios, el conservar una conciencia que la palabra de Dios va formando, y las obras que mediante obediencia nosotros realizamos para agradar a Dios y estar en gracia también delante de los hombres. Pero ¿saben ustedes que es posible que algunas personas se extravíen en la fe por no tener una buena conciencia? Fíjense lo que dice la primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 16. Está Pablo hablándole a su mentoreado Timoteo y le dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Y el 19, manteniendo la fe y buena conciencia.
desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Usted puede tener fe, pero si no tiene una buena conciencia, usted va a extraviarse en la fe. Y él menciona aquí, Pablo, como es el caso de Alejandro, creo, el calderero, a quien dice que a él y a otro más se entregó a Satanás por blasfemar, porque entienden que estos tenían fe, pero no tenían una buena conciencia, y entonces empezaron a realizar obras malignas. Ahora, por eso dice la Escritura, mira que la luz que hay en ti no sean tinieblas. Y usted se preguntará, ¿cómo una luz va a ser tiniebla? Bueno, precisamente de esta manera. Personas que tienen fe por causa de la palabra, pero por no tener una buena conciencia, entonces empiezan a desplegar conductas que se separan de la obediencia a Dios. Por ejemplo, algunas personas por fe piensan que la salvación no se pierde. Entonces, por causa de que tienen este cimiento de fe en cuanto a que la salvación no se pierde, entonces dicen, bueno, yo puedo, o sin cuidarse empiezan a practicar obras de la carne. Empiezan y practican fornicación, adulterios, herejías, blasfemias, andan en contiendas, en chismes. Y esto no les mortifica, porque la salvación para ellos no se pierde. Personas que se extravían en la fe, utilizan la fe para el libertinaje por causa de una mala conciencia. Y hay quienes tienen malas conciencias y por esa mala conciencia entonces prefieren, frente a las posiciones conocidas que sabemos acerca de la salvación, de que algunos dicen la salvación no se pierde y otros que la salvación sí se pierde. ¿Qué creen ustedes? ¿Hacia dónde se va a inclinar alguien que tiene una mala conciencia? Va a tratar de exculparse, de caminar en la impunidad. Y él prefiere escoger, no, la salvación no se pierde, porque si la salvación se perdiera, entonces yo estoy fregado con las cosas que hago. O si la salvación se llega a perder, entonces yo no puedo hacer las cosas que a mí me gustan de la carne. Es decir, las cosas también que pertenecen al mundo. Una mala conciencia. Por eso muchos naufragan en la fe, por no tener una buena conciencia. Esa conciencia es la lámpara del cuerpo. Dios te llama a tener una buena conciencia, llena de luz. Y usted se preguntará, hermano, ¿y cómo hago yo para tener una buena conciencia, para iluminar todo mi cuerpo, llenarlo de la verdad celestial y de la justicia de Dios? Bueno, vamos a las Escrituras. La primera carta del apóstol Juan, en su primer capítulo, dice: Dios es luz y en él no hay ninguna tinieblas. Entonces, ¿a dónde tiene que recurrir usted? A la luz que está en Dios. Porque si andamos en luz, continúa diciendo la Escritura, entonces, como Dios está en luz, entonces tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si no tenemos pecados porque la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de pecados, entonces todo tu cuerpo, nuestro cuerpo no tiene tinieblas, sino que está lleno de luz. Ahora, la gran pregunta, ¿cómo hago yo para estar unido a esa luz que está en Dios? Bueno, también el mismo apóstol Juan en su evangelio, aunque pudiera tomar otras escrituras, pero detengámonos en Juan, en el capítulo 15 nos dice, Jesucristo, permanezcan en mí y en mis palabras. Ahora, la gran pregunta, ¿cómo permanecer en Cristo? Y sabemos que Él es toda luz. Lo fue cuando estaba en la tierra, ahora más todavía cuando está en gloria sentado a la diestra del Padre. ¿Cómo hacemos para permanecer en luz? Bueno, él dice, el gran secreto lo da en en el verso 10 de ese capítulo 15 del Evangelio de Juan. Si guardareis mis mandamientos, dice la Escritura, recuerden, lo dice Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Nunca se les olvide este secreto espiritual. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor.
Así como yo guardé los mandamientos de mi Padre, y yo por esa causa permanezco en el amor de mi Padre. No hay otra manera, amados, de permanecer unidos a Dios y caminar, andar en la luz, sino guardando los mandamientos. Primero teniéndolos, entendiéndolos, guardándolos y poniéndolos por obra. Es la única fórmula conocida y por conocerse mediante la cual nosotros vamos a estar en luz para irradiar como una lámpara con su resplandor nuestra vida, y no solamente nuestro interior, nuestro cuerpo, sino que también vamos a proyectar, esa luz en todo nuestro derredor, frente a Dios y delante de los hombres, para glorificar el nombre de nuestro Padre. Ya saben, la lámpara del cuerpo es el ojo o la conciencia. Dios me les bendiga y Dios les guarde. Y ya saben, si Dios quiere, viviremos y nos seguiremos amando por la palabra de Dios. Saludos, mis amados.